Para cada pareja de esposos, la luna de miel constituyó el tiempo más maravilloso de su vida. La misma expresión, luna de miel, parece destilar la frescura y la alegría de la juventud. Parece acuñada para dar la idea de que el primer mes de matrimonio, es decir, la primera luna, es la más dulce y la que más satisface. De paso, a los que se van a casar, el consejo es que hagan buenos preparativos para disfrutar de una buena luna de miel. Hoy, como la gente disfruta de las delicias de la sexualidad antes de la boda, ya no necesita una luna de miel muy organizada. Qué pena que sea así. Sin embargo, la luna de miel es el momento más inolvidable de la vida. Ahora, hacer énfasis en la luna de miel aparentemente suena muy bien, pero no es precisamente así como debería ser. Lo ideal es que los matrimonios deberían mantenerse frescos siempre, deberían mejorar con el paso del tiempo. Cada nuevo mes debería ser mejor que el anterior, más dulce, más satisfactorio. Desafortunadamente, la mayoría de los matrimonios modernos siguen un comportamiento decadente a partir de la luna de miel. El primer mes fue el mejor y a partir de allí todo empieza a derrumbarse. El propósito de este sermón es encontrar en la experiencia de Adán y Eva la manera como nosotros podríamos revertir este proceso. ¿Cómo sucedió en el Edén? En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 7 al 25, se nos muestra esta maravillosa luna de miel edénica. No debe haber habido una luna de miel más maravillosa, ni significativa que la que tuvieron Adán y Eva, ni tampoco relaciones humanas que hayan sobrepasado jamás la de ellos, en los primeros días de purísimo júbilo y gozo arrebatador. Este fue, sin duda alguna, el matrimonio perfecto. Si nos ponemos a buscar algún matrimonio que fuera planificado en el cielo, este lo fue. Algo perfectamente planeado y llevado a cabo por un Dios perfecto. No hay otro matrimonio que haya tenido tanta planificación. Sin embargo, imaginemos el trabajo de Dios para preparar esta boda. En primer lugar, esculpió a Adán. Bajo el talento del gran artífice, Adán salió de las manos de su creador con un físico sin defecto, con facciones de viril postura. Fue creado a la propia imagen de Dios. Eso también significa que tenía un intelecto perfecto, emociones perfectas y voluntad perfecta. Poseía una mente brillante, no degenerada por el pecado. Sus emociones, sin defecto, incluían un amor tierno y desinteresado. Era el amor de Dios mismo. Hizo al hombre recto. Le dio nobles rasgos de carácter. Elena de White continúa diciendo, sin inclinación hacia lo malo. Le dotó de elevados dones, cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esa condición, tendrían acceso al árbol de la vida, a la felicidad eterna, a una luna de miel sin final. ¿Cuántas señoritas quisieran encontrar un hombre así? Alguien mental, física, emocional y espiritualmente perfecto, calificado para tener una vida matrimonial ideal. En el caso de Eva, la cosa no fue muy diferente. Entonces, dice la palabra de Dios, hizo caer a Adán en un profundo sueño, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Adán debe haber contemplado a Eva con asombro y debe haberse maravillado ante la figura femenina que Dios puso delante de sus ojos. Expresión suprema del genio creativo de Dios. Era ella gracia y belleza sin defecto, hermosura pura de rostro y formas, formada por las manos de Dios. Eva no solo podía ser la criatura más primorosa que hubiera caminado jamás sobre la faz de la tierra, y al igual que Adán, ella fue hecha a imagen de Dios. Ni su mente, ni sus emociones, ni su voluntad estaban afectadas por el pecado. Les pregunto, ¿qué hombre no buscaría una mujer así? Parecía que todo estaba dispuesto para una luna de miel eterna. Adán reconoció inmediatamente lo que ella y él tenían en común. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. En Génesis 2:23 continúa diciendo: esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Con cuánta ternura Adán acogió a quien puso fin a su terrible soledad. Y ella fue quien llenó de felicidad su vida. Ella era exactamente lo que él necesitaba. Y nada satisfacía más a ella que saber lo mucho que su esposo la necesitaba. Qué placer más intenso e indescriptible hallaban en la compañía del cónyuge. Cuánto se amaban. Este es el hogar ideal. Y cuando hablamos de hogar, cuando hablamos de casa, hablamos del Edén, el lugar perfecto. En el versículo 8 del mismo capítulo 2 se nos dice: la palabra Edén está allí, que era un lugar denominado delicia, estaba regado por ríos. El Edén era el sueño de la casa que todos los seres humanos quisiéramos tener. Era un paraíso exuberante, repleto de todo árbol delicioso, todo lindo para ver y bueno para comer. La tierra no tenía cardos ni espinas, ni malas hierbas. Su trabajo, el trabajo de ambos, resultaba leve, totalmente placentero. Juntos vivían, juntos laboraban, en perfecta armonía, conscientes de su mutua dependencia. Eran inseparables porque sus vidas estaban unidas por un profundo afecto sincero. Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 32, describe: los azulados cielos le servían de techo. La tierra, con sus delicias y sus delicadas flores y su alfombra de animado verdor, era su piso. Las ramas frondosas y los hermosos árboles le servían de dosel. Las paredes estaban formadas y engalanadas con los adornos más esplendorosos, que eran obra de la mano del sumo artista. ¡Qué descripción de la casa! Entonces tenemos Adán, un hombre perfecto; Eva, una mujer maravillosa; el Edén, un lugar ideal. Luego se dieron las reglas del primer hogar. En sus relaciones había un orden de autoridad. Ella fue para Adán su ayuda idónea. Y para que eso fuera real, ella tendría que compartir con él toda su vida. Como ayuda idónea, no fue una sirviente, sino su contraparte. Algunos interpretan que ayuda idónea es la lavandera, la cocinera y la que tiene que atender al marido. En este caso, la expresión kenegdo, que es una expresión hebrea, significa su contraparte, la parte que le faltaba, el complemento. Ella complementaba perfectamente su existencia y su labor. Eva lo asistía, le daba valor, lo aconsejaba, lo inspiraba, y hacía todo eso con un espíritu de noble sumisión. En contraparte, Adán nunca negó su ayuda, ni siquiera sus consejos. Después de todo, para eso se la dio Dios.
A nosotros en este tiempo, como varones, no nos es tan fácil hacer caso a los consejos de la esposa. Recuerdo hace poco, manejando un vehículo, estuvimos junto a la playa. Y en esos arranques varoniles para demostrar la fortaleza del vehículo, dijimos, vamos a entrar por la arena. La voz de la esposa, no lo hagas, no has probado el vehículo. Pero acá dice 4x4. Pero no lo has hecho, puedes poner en riesgo nuestra tarde, nuestra felicidad. No te preocupes. Y sin hacer caso a la voz de la esposa, tomé el timón, giré a la derecha hacia la arena. No pasaron muchos momentos cuando el carro se detuvo, hundido en la arena. Pasamos muchas horas tratando de sacar el vehículo de allí. Mis hijos me decían, papi, tal vez habríamos oído a mamá. Y quizá eso sea lo que falta. Escucharnos mutuamente. Tampoco Eva negó el liderazgo de él. La actitud de Adán nunca estuvo impregnada de superioridad o de explotación. ¿Cómo podía estarlo? Su amor era perfecto. Eva era una persona especial para él y la trataba como tal. La entrega de sí mismo parecía siempre insuficiente al varón para expresar gratitud, y ella nunca pensaba en lo que estaba recibiendo a cambio. El relato dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto indica que sus relaciones eran perfectas y eran de entera inocencia. Estaban en paz con Dios, en paz consigo mismo y en paz el uno con el otro. Era verdaderamente el perfecto matrimonio del paraíso. Cuánto quisiéramos que eso hubiera durado para que nosotros también pudiéramos experimentar el mismo grado de bendición matrimonial que ellos disfrutaban en aquellos días de gloria. Sin embargo, pero algo sucedió. Se interrumpe la luna de miel. Y el capítulo 3 de Génesis es el relato más triste de la historia de la humanidad. La entrada del pecado. Satanás, en forma de serpiente, como primer paso para interrumpir la felicidad conyugal, puso en duda la palabra de Dios. Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos, pero con voz melodiosa la serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura, y sus palabras no fueron desagradables a Eva. Y en lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él, maravillada de oír hablar a la serpiente. Si se hubiese dirigido a ella un ser vestido como los ángeles, tal vez hubiera sentido temor, pero nunca se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en instrumento del diablo. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Luego de poner en duda la palabra de Dios, él la negó tajantemente, no moriréis. Esa fue la mentira más significativa de todas las mentiras, porque el hombre sigue creyendo que no morirá. Y Satanás acabó ridiculizando a Dios mismo, distorsionando con descaro su palabra. Le dice, si no, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y veréis, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabrían el mal? En efecto, pero no irían a ser como Dios. En realidad, sería todo lo contrario. La semejanza de Dios que disfrutaban se desfiguraría y corrompería. Los métodos de Satanás no han cambiado mucho a través de los siglos y los conocemos bien. Utiliza dudas, distorsiones, medias verdades. Hoy nosotros también caemos presa de sus engaños. Tal vez no tengamos que condenar a Eva. A nosotros nos pasa lo mismo una
y otra vez. Satanás utiliza hasta las buenas cosas para separarnos de la voluntad de Dios. Y vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella, nos expresa Génesis capítulo 3, versículo 6. La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para ellos que habían quebrantado la ley. Los ángeles, expresa Elena de White, quebrantaron sus cantos e himnos de alabanza. Por todos los ámbitos de los atrios celestiales había lamentos por la ruina que el pecado había causado. Allí comenzó el triste destino del ser humano. Eva fue tentada en los 3 puntos que también se describen en Primera de San Juan, capítulo 2, 16. Los deseos de la carne. Aquí se compara con bueno para comer. Los deseos de los ojos, agradable a los ojos. Y en tercer lugar, la vanagloria de la vida, codiciable para alcanzar sabiduría. Son los mismos grandes puntos que Satanás utiliza para disponernos o indisponernos contra Dios, y a unos contra otros. El deseo de halagar nuestros deseos carnales, el deseo de tener cosas materiales, el deseo de impresionar a la gente con nuestra importancia. Hoy se repite la misma historia. Ella, en vez de huir de la tentación, empezó a coquetear con el pecado. Tenía todo lo que se puede desear en la vida: un esposo perfecto, un hogar perfecto, la perfecta compañía de Dios. ¿Qué más podía tener? Pero allí se quedó, concentrada en lo único que no podía tener, hasta que se volvió una obsesión destructora que llevó su feliz luna de miel a un final infeliz. A partir de ese entonces, esa misma clase de codicia viciosa ha puesto fin a muchas lunas de miel. Con frecuencia los esposos malgastan el dinero de la comida en equipos de recreo, aficiones, en autos o en ropa. La gente que visita, la gente pobre, me contaba, hemos ido a una casa donde no había baños, donde no había mucha alimentación, pero sí había un gran televisor, un televisor de última generación. Con frecuencia los esposos a veces caen en la tentación, y las esposas inducen a sus esposos a ganar más dinero para que ellas puedan tener mayores cosas, mejores y más caras. Así las posesiones materiales ponen una división entre los cónyuges. En el medio en que vivían la pareja santa había una lección para todos los tiempos, a saber que la verdadera felicidad se encuentra no en dar rienda suelta al orgullo y al lujo, sino en la comunión con Dios, por medio de sus obras creadas. Si los hombres pusiesen menos atención en lo superficial y cultivasen más la sencillez, cumplirían con mayor plenitud los designios que tuvo Dios al crearlos. El orgullo y la ambición jamás se satisfacen, pero aquellos que realmente son inteligentes encontrarán placer, verdadero gozo en las fuentes que Dios ha puesto al alcance de todos. Desgraciadamente, la historia continúa. Adán también comió, es decir, él le falló a ella lastimosamente. Descuidó proveerle la dirección espiritual que le correspondía como varón. En vez de hacerlo, permitió que ella lo condujera al pecado.
¿Qué influencia poderosa tiene una mujer sobre su marido? Puede usarla para estimularlo a alturas espirituales o arrastrarlo a abismos de vergüenza. Eva fue dada por Dios a Adán para que fuese una ayuda idónea, pero la codicia lo arruinó todo. En vez de la sabiduría ofrecida por Satanás, una horrible sensación de culpa y vergüenza fue invadiendo todo su ser. Sus cuerpos físicos empezaron un proceso degenerativo que echaría a perder la hermosa obra de Dios y finalizaría en la muerte. San Pablo lo expresa de este modo: como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso pasa con el pecado: promete tanto y da tan poco. De pronto, su desnudez se hizo símbolo de pecado. Trataron de cubrir su cuerpo con hojas de higuera, pero eso no era aceptable. Más adelante Dios revelaría que la única cobertura adecuada para el pecado implicaría el derramamiento de sangre, tal cual lo expresa Hebreos capítulo 9, versículo 22. Comenzaron las consecuencias dolorosas, a echarse la culpa el uno para con el otro. Adán culpó a Eva y a Dios de la parte que él tuvo en la tragedia. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eva dijo: fue el diablo quien le hizo cometer ese pecado. Y nosotros, de manera muy similar, es posible que tratemos de inculpar a la otra persona por nuestros problemas matrimoniales. Y dice la gente: ¿y si tan solo él fuera más considerado, yo podría? Si ella dejara de ser así, yo actuaría así. Pero Dios declaró responsables a los dos. Casi siempre, en un hogar destruido, ambos tienen mucho que ver. Cada uno debe ser el primero en cambiar y convertirse en ayuda idónea para el otro. La carga que llevaría la mujer significó un peso tremendo como consecuencia por su pecado. Sobrevendrían dolores en los partos, como un recordatorio del pecado. Además, ella experimentaría un insaciable anhelar por su esposo, un punzante deseo por su tiempo, su atención, su afecto, y porque él le brindara seguridad. Su necesidad sería tan grande que su pecador esposo raras veces estaría dispuesto a satisfacerla. Para Adán, el cultivo de la tierra se convirtió en un tedioso e interminable trabajo. La ansiedad por poder proveer a su familia aumentó su agitación y su irritabilidad, y disminuyó su tendencia a satisfacer las necesidades de su esposa. Y como resultado, el conflicto entró en el hogar. Esto se vio reflejado en la escena más dolorosa de la humanidad. Allí, junto a la primera tumba de la historia, su segundo hijo había perdido la vida en una deplorable reyerta familiar. La luna de miel se había acabado. Esta sería la historia más triste jamás contada, si no fuera por un glorioso rayo de esperanza con el cual Dios iluminó aquellas tinieblas. Refiriéndose a Satanás, dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios prometió que la simiente de la mujer, alguien nacido del género humano, destruiría las obras del diablo, incluso la soledad que éste había hecho en el hogar. Esta es la primera profecía bíblica acerca del Redentor que habría de venir, pero ahora ya ha venido. Él ha muerto por los pecados del mundo. Su sangre perfecta cubre la multitud de pecados de todo aquel que en Él cree. Así, Cristo vino a revertir la desdicha del hogar. Vino a regenerar el hogar, para reintegrar el esposo
y reintegrarlo a su tierno amor, a la consideración desinteresada de Adán para Eva, puede devolverle a la esposa la misma alentadora disposición de ayudar y la misma presteza a la dulce sumisión que Eva tenía para con Adán antes de la caída. La luna de miel puede comenzar de nuevo, es decir, la luna de miel puede entrar otra vez en la vida de las personas cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. De otro modo, no habría esperanza para nuestro matrimonio y solo éste llegará a su potencial máximo cuando el esposo y la esposa tengan la certeza de haber sido perdonados y reconciliados por Dios. Tenemos que reconocer la vergüenza de nuestra realidad. Sin reconocimiento no hay rectificación y no hay reivindicación. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, buscaron hojas de higuera y los arreglos que hacen los hombres para los problemas familiares son solamente maquillajes ridículos. Solo Dios puede dar soluciones verdaderas. Tenemos que reconocer que lejos de Dios nos vamos a herir mutuamente. Eva y Adán trataron de inculparse mutuamente. Seguro que esto duró mucho tiempo. Aún después de haber salido del huerto, Eva le preguntaría: Adán, ¿por qué me echaste la culpa? Estas son las heridas que quedan. Tenemos que reconocer que sin Dios es imposible encontrar el perdón. Tenemos que reconocer que la provisión de Dios es la única solución para los problemas del hombre. La provisión de Dios es la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente. La palabra simiente se presenta en singular y en masculino. Se refiere categóricamente al único que puede solucionar los problemas de tu hogar, es Cristo. Satanás heriría el calcañar, pero Cristo acabaría pisando a la serpiente en la cabeza para siempre. En su muerte en la cruz, en ese acto redentor, la sangre de Cristo puede limpiarnos de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo mal. ¿Quisieras tú una verdadera reconsideración de tu vida? ¿Una reconstrucción de tu hogar? Tienes que reconocer que el matrimonio es para siempre. Adán y Eva no rompieron su compromiso a pesar de los problemas suscitados. Ellos permanecieron unidos hasta que la muerte los separó. Tenemos que entender que el amor es un principio y entender el matrimonio como un compromiso. Esto es vital para garantizar la felicidad y la unidad familiar. Finalmente, tenemos que reconocer que se puede seguir disfrutando de la felicidad conyugal aun cuando entremos en años. El amor y el respeto deben acompañar todo el proceso de la vida. La felicidad interrumpida por el pecado en el Edén puede volver a reanudarse por la intervención de Dios en la vida de cada cónyuge. ¿Quisieras tú pedirle a Dios que restituya tu hogar? Que vuelvas a amar como en los tiempos de tu primer amor. Que puedas tener ese mismo espíritu amable, esa disposición sincera, esa entrega para vivir en el verdadero amor y volver a los días de tu luna de miel. En Cristo esto es posible. Recíbelo a Él. ¿Quisieras hacer esta decisión hoy? Te invito a acercarte a Dios a través de esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos recordado la historia maravillosa del Edén. Parecía que todo estaba perfecto, que jamás nada alteraría este equilibrio maravilloso. Pero qué pena que Satanás está destruyendo los hogares, trayendo dolor, muerte, lágrimas. Y los recuerdos de una luna de miel maravillosa solo son recuerdos. Pero gracias a la intervención de Dios que vino a este mundo para darnos el perdón, para levantarnos otra vez, para darnos vida eterna. Gracias
porque hay hogares regenerados. Señor, toca la vida de cada persona que cree en ti, para que pueda sentir el milagro vivificador de una nueva vida, de un nuevo hogar, para disfrutar de verdadera felicidad en Cristo Jesús. Aceptamos este milagro por fe, en el nombre de Jesús. Amén.